¿Saben los bogotanos por dónde pasa el río Bogotá? Pasa por varios lados, como cuáles. No, me olvidó. No sé, el río Bogotá. Uy, no, señor. No recuerdo por qué parte pasa el río Bogotá. No, me ponchó. Ni idea. Por la avenida San Francisco pasaba. No tengo idea realmente. No tengo ni idea. Muy poco o nada sabemos del río Bogotá. Comparado con otros ríos del país, no es un río caudaloso y recorre solo 380 kilómetros. Al pasar por la capital recoge todos sus desechos domésticos e industriales, lo que lo convierte en uno de los ríos más contaminados del mundo. El río nace y muere en el departamento de Cundinamarca. Tiene 3 tramos: la cuenca alta desde su nacimiento, cerca de Villapinzón, hasta la población de Cota; la cuenca media o su recorrido a través de la capital hasta el embalse del Muña al sur de la Sabana; y la cuenca baja desde el embalse del Muña hasta su desembocadura en el río Magdalena en Girardot. El río nace en el páramo de Guacheneque, del municipio de Villapinzón, a 3.300 metros de altura. Es un páramo frágil, amenazado por mineros, paperos, ganaderos y pirómanos. Las fuentes de agua surgen de espesos musgos, creando corrientes que forman este primer lago. Para proteger el nacimiento del río en estos bosques de niebla, que son los que preservan el agua, la gobernación, el municipio y la CAR han adquirido unas 1.500 hectáreas desde 1995. El estado cristalino de sus aguas durará poco. Luego de un descenso de 8 kilómetros llega a la población de Villapinzón, que lo bautiza no solo con sus aguas hervidas, sino también desde hace más de 100 años con los desechos químicos de quienes curten las pieles. En este proceso se utilizan elementos altamente contaminantes como el plomo, el cromo y el tanino, que van directamente al río. Para contaminar fácilmente, las curtiembres están construidas ilegalmente en el borde del río. De las 150 que hay en Villapinzón y Chocontá, solo 2 tienen plantas de tratamiento. Más al sur, la presión sobre el pequeño río crece con la aparición de industrias, canteras, cultivos intensivos y ganadería. El contenido de oxígeno disminuye seriamente y por ello sorprende ver que en esta zona subsiste aún el pez capitán, que se ha adaptado a la polución a través de los siglos. Otra parte crítica de la cuenca alta se presenta más al sur, en los municipios de Chía y Cota, en donde hace 8 meses se presentaron serias inundaciones. Para evitarlas, todo el mundo quiere construir jarillones, aunque se inunde al vecino. Los jarillones solo los debe hacer la CAR y deben ser de tierra. Sin embargo, en situaciones de emergencia, los particulares pueden hacer los jarillones de manera temporal para salvar sus vidas o sus bienes. Las obras se vuelven permanentes, quitándole al río su capacidad natural de inundación, como ha ocurrido en la Universidad de La Sabana en el Puente del Común, en Chía. No solo está construida por debajo del nivel del río, sino dentro de la zona de ronda o de protección del río, que es de 30 metros. La universidad está condenada a luchar contra el río. No lejos de allí se está literalmente acabando con el río Bogotá. Aprovechando la falta de controles y sanciones, cientos de hectáreas alrededor de la cuenca del río en Chía y Cajicá están siendo sometidas diariamente a nivelaciones ilegales por parte de las urbanizadoras a la vista de todos. En Cota, cientos de camiones hacen largas filas para descargar escombros llevados de Bogotá, lo que también es ilegal. Aquí se rellenan los terrenos vecinos al río para futuras urbanizaciones. El negocio marcha bien para los asesinos del río. Se paga el viaje de tierra y escombros entre 120 y 240 mil pesos dependiendo del tamaño de la volqueta. El dueño del terreno gana 60 mil pesos por viaje y se cree que los alcaldes que han dado ilegalmente las autorizaciones también perciben su tajada. Estos rellenos, hechos contra todas las normas y sin ninguna reflexión, tapan los canales o vallados existentes, lo que ya ha ocasionado serias inundaciones en estas urbanizaciones de estratos 5 y 6 que siguen floreciendo sin que nada ni nadie los detenga.
El plan de ordenamiento territorial de la CAR para sacar las industrias de la ciudad permite que se instalen en esta zona industrias agropecuarias y forestales, pero se colaron los constructores, quienes en poco tiempo terminarán con las vegas y zonas de descanso del río que siguen desapareciendo día a día sin que ninguna autoridad competente, empezando por la CAR, haga algo para impedirlo. La cuenca media del río Bogotá va desde el municipio de Cota, al norte de la capital, hasta el embalse del Muña, en el extremo sur de la sabana. Parte del agua del río Bogotá logra desviarse antes de recibir las aguas residuales de la capital para regar el distrito de La Ramada, en la orilla occidental del río, entre la calle 80 y Suacha. Unas 9.000 hectáreas de tierra que constituyen la gran despensa alimentaria de Bogotá. El contacto de los habitantes de la capital con el río Bogotá se limita a ignorarlo cuando lo cruzan. Solo se habla del río cuando crea inundaciones. Estas siguen presentándose periódicamente como una manifestación natural hoy altamente restringida por la intervención humana. Hace un año, con la ruptura de un jarillón, gran parte del occidente de la sabana se inundó. Las tierras cercanas a Mosquera quedaron bajo las aguas. Se perdieron ganado, cosechas y muchos árboles murieron. Miles de ellos en toda la sabana serán eliminados para utilizar su madera. Quienes están en mayor peligro de inundaciones son sectores como Suba, en donde el rompimiento del jarillón que separa al río de ese barrio podría afectar a 1 millón de personas que viven en la margen oriental. Para evitar nuevas tragedias, la CAR realiza obras de adecuación hidráulica en 68 kilómetros entre Cota y Suacha, con una inversión de $140 millones. El último mantenimiento hidráulico se hizo hace 25 años. Con estas intervenciones se busca ampliar el cauce del río, sacando con 14 dragas los sedimentos y basuras que están en el fondo. Se amplían también los jarillones al menos 30 metros de un lado o del otro, lo que le dará mayor velocidad al río. ¿Cada vez que se sale el río de su lecho es culpa de la CAR? No. En estas áreas donde se ha inundado son áreas de descanso del río, son áreas inundables y como usted se da cuenta, a lo largo del río sabemos que para aumentar su productividad se ha venido enjarillonando o se ha venido poniéndole diques al río, que eso no debería existir, porque lo que debe existir es los descansos del río, la inundación periódica para que vuelva, como lo tienen todos los ríos del mundo, para que vuelva otra vez luego a su curso y siga su vida productiva. Las toneladas de desechos que quedan en las orillas serán difíciles de eliminar. En tan solo 20 metros lineales encontramos en la superficie un tapete grande, plásticos de todos los tamaños, un secador de pelo, la cabeza de una muñeca, un tubo de plástico, una llanta, varios zapatos y un cilindro de cemento. Sacar esos lodos en donde se concentra esa altísima contaminación de tantos años del río es exponer al aire libre bacterias, virus y posibles enfermedades. Las inundaciones de los últimos días taparon las luces que orientan a los pilotos y por esa razón se corrieron y se restringió en 1.200 metros la pista sur. Las inundaciones que genera el río en el aeropuerto El Dorado están por resolverse. El extremo occidental de la pista sur fue construido sobre el antiguo lecho del río. El agua tiene memoria y el río trata de volver a su cauce en las temporadas de invierno. Los canales de drenaje no son suficientes y el agua se bota sobre la pista de carreteo. Una estación de bombeo ha sido insuficiente, lo que ha llevado al cierre temporal de esa pista. Pero el mayor problema de la cuenca media del río no son sus inundaciones, sino las enormes descargas de aguas residuales que recibe. A su paso por la capital recoge las aguas pútridas de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelito, que contienen las aguas servidas de 8 millones de bogotanos, o sea, 160.000 toneladas de carga orgánica anualmente, lo que acaba con el oxígeno y la poca vida que le quedaban al río.
a este río, además de la carga doméstica de aguas hervidas, de aguas negras, que nosotros producimos en nuestros hogares y oficinas, que le van cayendo al río diariamente por casi 60 años, puede uno encontrar allí bacterias, virus, microbios, organoclorados, organofosforados, grasas, sangre menstrual, materia orgánica que va incorporada en un pañal, más todo lo que las aguas lluvias recogen en una ciudad que está con sus pisos o sus superficies contaminadas. No sabemos qué resulta de tantas contaminaciones, pero el río está en permanente efervescencia que parece lluvia por la descomposición de la materia orgánica. Solo se acercan al río los gallinazos y quienes se atreven a sacar una nueva muestra de su inmundicia. Luego de pasar por la capital y captar sus aguas residuales, el río Bogotá es un río muerto. Como si fuera poco, recibe un golpe adicional antes de dejar la sabana con los desechos de Suacha, Bosa y el Muña, que tienen todos una alta concentración industrial. Esta alcantarilla a cielo abierto de color profundo y olor inolvidable se dirige hacia el Salto de Tequendama. Antes llega a la antigua planta del Laguito, hoy abandonada, pero en 1900 fue la primera hidroeléctrica que suministró energía a Bogotá. La caída de 80 metros crea un paisaje nuevo, producto de los residuos de jabones y detergentes a base de fósforo que no son biodegradables. Al llegar al Salto de Tequendama, el Bogotá es un río espumoso y fétido. El Salto fue la mayor atracción del país en el siglo XIX. En 1801 fue visitado por dos sabios, Humboldt y Mutis, quienes observaron además las orquídeas del lugar. En 1895 fue atravesado en la cuerda floja por el equilibrista estadounidense Harry Warner. Apareció en varias películas colombianas como Allá en el Trapiche de 1942. El Salto nunca volvió a estar así de limpio. Desde siempre ha atraído a numerosos suicidas. En el Salto, el río puede tener un caudal de más de 100 metros cúbicos por segundo durante los fuertes inviernos o llegar casi a desaparecer en los veranos largos. Hoy duele ver y oler a la catarata más conocida del país. El Hotel del Salto, inaugurado en 1928, sigue abandonado, pues recibe el vaho poco deseado de ácido sulfídrico, que emana del río en su caída de 160 metros. No todas las aguas del río Bogotá pasan por el Salto de Tequendama. Parte de su caudal es utilizado para producir energía. Las aguas son bombeadas en la planta de Alicachín hacia el embalse del Muña. Este embalse se creó en 1940 para almacenar agua del río Bogotá y producir energía eléctrica a partir de 1967. Fue escenario de campeonatos de esquí y de regatas, pero se llenó de agua pútrida para producir energía. La contaminación del río afecta a nuestros costes de operación y mantenimiento a la hora de poder generar esta energía eléctrica. Tenemos que retirar importantes cantidades de basura, más de 70 toneladas mensuales previo al bombeo de la misma agua para poder generar energía eléctrica. Se generan más de 4.000 gigavatios hora de energía eléctrica, lo que representa aproximadamente el 8% de la demanda nacional. Esta energía se logra conduciendo el agua en una caída de más de 1.200 metros hacia 3 plantas, una en San Antonio del Tequendama y 2 en Mesitas del Colegio. Desde su nacimiento, el río Bogotá atraviesa 42 municipios en donde solo hay 23 plantas de tratamiento de aguas residuales, 22 de ellas hasta el Salto y solo una en la Cuenca Baja, en Anapoima. No hay grandes industrias o poblaciones sobre el río entre el Salto de Tequendama y Girardot. Algunas consideran que no tiene sentido invertir grandes sumas para limpiar sus aguas residuales que irán finalmente a un río muerto. La descontaminación del río debe ser integral y tendrá un alto costo. Ya se han diseñado todos los planes maestros de alcantarillado de las poblaciones vecinas al río. Su ejecución tiene atrasos en todos los municipios, lo que demorará aún más la puesta en funcionamiento de las plantas de tratamiento.
el río, en su cuenca baja, sigue recibiendo los residuos contaminantes de agricultores y ganaderos, que con la lluvia van a dar al río, que también contaminan las aguas subterráneas en esta cuenca hasta Girardot. La calidad del agua del río Bogotá la podemos calificar de 1 como limpia cuando nace y de 8 como altamente contaminada cuando llega al embalse del Muña luego de pasar por Bogotá. Al llegar al río Magdalena se le puede dar un 7 por un mínimo de oxigenación que tuvo en su descenso hasta Girardot. Aún en su desembocadura al río se le despide con basura. Hay que gente a bañarse porque eso es químico el agua y es buena para el reumatismo, para esas vainas. El río Bogotá le da al río Magdalena el beso de la muerte en Girardot, con la mayor dosis de contaminación que recibirá en todo su recorrido. Le vierte 11.000 litros de material tóxico por segundo. Desde su entrada en operación en 1952, el acueducto ha sido el mayor contaminador del río. En aquel entonces la capital contaba con 780.000 habitantes que ya vertían sus aguas hervidas al río Bogotá. La población de la capital se multiplicó por 10 en 60 años y las aguas hervidas siguen yendo sin tratamiento alguno al río Bogotá. En el pasado nadie aceptó responsabilidad ni por acción ni por omisión sobre la contaminación del río, pero hace 20 años la población de Cibaté, que está al borde de la represa del Muña, a donde llegan las aguas hervidas de la capital, interpuso una acción popular por estar sufriendo no solo de los malos olores, sino de una plaga de zancudos que proliferaba en el buchón de la represa. Esta y otras acciones populares por contaminación fueron agrupadas por la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Superior de Cundinamarca. Ella emitió un fallo histórico en el 2004 aduciendo que el problema no es una planta de tratamiento, sino todo el río, y condenó a la nación, al distrito, a Cundinamarca, a la CAR, al acueducto y a quienes tienen que ver con el río, incluidos los particulares, a poner dinero y a adelantar las obras a su alcance para descontaminarlo. Todas las entidades públicas están cumpliendo todas las órdenes que se le dieron en las sentencias. Hay unos aspectos procesales que se discuten, pero eso es cuestión que el Consejo de Estado va a solucionar, pero la gente ya sabe que tenemos que trabajar de la mano juntos. La magistrada logró poner a marchar a todos en la acción popular más grande de la historia, pues su inversión supera los varios billones de pesos. El acueducto, siendo el mayor contaminador, fue el primero en presentar un pacto de cumplimiento. Todos los demás actores se unieron y aunque el fallo lleva 7 años en apelación, las obras continúan y todos los actores siguen cumpliendo sus pactos, bajo la estrecha vigilancia de la magistrada Villamizar. Tranquilo, eso me lo pasa por escrito. Entonces queda suspendida la diligencia, la continuamos mañana a las 8 de la mañana en el tribunal. La empresa de energía Emgesa, que utiliza las aguas del río en el Muña, tuvo que gastar $15 millones para eliminar el buchón que infestaba de zancudos a Cibaté. El objetivo principal es no seguir vertiendo las aguas residuales e industriales sin tratamiento alguno al río. Para ello se duplicará de 4 a 8 metros cúbicos por segundo la capacidad de la planta del Salitre, la única de la capital y que funciona desde el año 2000. Retira 120.000 toneladas de lodo al año a las aguas residuales del norte de la capital, pero le devuelve el agua tratada al río, lo que significa echarle una cucharada de agua limpia a un balde de agua sucia. En el 2002 se empezaron a construir los interceptores subterráneos de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelito. Ya se han construido 33 de los 42 kilómetros de túneles proyectados que costarán $1 billón. Estos túneles llevarán las aguas residuales a una planta de tratamiento en Canoas, al sur de Soacha, que se empezará a hacer en el 2015. Las obras a 45 metros de profundidad las realiza una máquina tuneladora de 85 metros de larga que excava con una presión balanceada, que mantiene la presión del suelo constante, inyectando presión al terreno.
Es una tecnología alemana, pero los 38 operarios son colombianos que se formaron en Alemania y en el Eurotúnel de la Mancha. El tren tiene 5 vagones para sacar la tierra y las secciones se arman como un mecano. Cada anillo tiene 6 dovelas o secciones que deben ser hechas con anticipación, pues la máquina no para. 3 turnos en 24 horas. El túnel tiene 4,20 de diámetro y se avanza a un promedio de 28 metros diarios. ¿De dónde va a salir el dinero para este ambicioso proyecto? Esto cuesta aproximadamente en esta primera fase $1 billón, 500 millones de dólares. Tenemos 450.000 millones de pesos ya en caja, derivados de la sobretasa ambiental del predial que pagamos todos en esta gran región, más 250 millones de dólares de un préstamo del Banco Mundial que ya está firmado, ya tiene la garantía de la nación y ya está en ejecución. La planta de canoas al sur de Soacha entrará en operación dentro de 5 años. Costará $400 millones y su manejo entre 140 y 160 millones de pesos al año. La ampliación de la planta del salitre se terminará en el 2015. La planta de canoas entrará en operación a finales del 2016 y cuando opere la segunda fase, en el 2025, se tendrá un río en todo su recorrido apto para uso agrícola y pecuario, lo que solo es posible hoy en 1/3 de su recorrido. Desde siempre los habitantes de la capital le han dado la espalda al río Bogotá. Nunca ha habido navegación en él, ni se le ha considerado desde el punto de vista ecológico o recreativo. Se le ha utilizado simplemente como una cloaca. A pesar del ambicioso plan para descontaminarlo, todo va en contra de él, empezando por la minería. La autorizada minería artesanal de pico y pala usa hoy maquinaria pesada, como en Tocancipá, donde los residuos del lavado de arena para sacar arcillas van directamente al río. Difícil de creer que este lugar tendrá al finalizar la explotación terrazas escalonadas y arborizadas, como lo exige la ley. La explotación de otras canteras está desapareciendo montañas enteras y aplastando humedales, como el de la Laguna de la Herrera, el recurso natural hídrico más grande de la sabana, sitiado hoy por una gigantesca cantera y la llegada de las aguas hervidas de Mosquera y Madrid que desembocan allí al río Balsillas. Todos los demás humedales están en peligro, como el de Torca Guaymaral, denunciado hace poco por este noticiero como destino final de basuras y escombros. Los urbanizadores legales e ilegales están asfaltando los humedales en Chía, Cota y Soacha. Para descontaminar al río hay que limpiar también a todos sus afluentes en la sabana, que lo contaminan aún más si esto es posible. Por ejemplo, el río Balsillas le vierte al ya muerto río Bogotá al sur de Soacha las aguas residuales de Madrid y Mosquera. Esta agua se usa para el riego de verduras y hortalizas de buen aspecto gracias a esa agua con alto contenido de materia orgánica. Un afluente del río Bogotá que viene del centro de la capital es el Fucha, muy contaminado por desechos industriales y domésticos de toda índole. Sus orillas sirven de refugio a varios indigentes. Algunos se han ahogado en el pasado, sorprendidos por crecientes súbitas. El premio de la contaminación como afluente lo gana de lejos el río Tunjuelito. Recibe la contaminación de la agricultura en la parte alta de los montes orientales, de las canteras de arena que lo utilizan para descargar sus residuos, de las ladrilleras que ya han acabado con varias montañas de esta zona, de las curtiembres del barrio San Benito, que son un gran contaminador. Algunas han sido sancionadas, pero la mayoría tiene 2 o 3 licencias de funcionamiento y sigue contaminando sin problemas. No hay que olvidar que al pequeño río Bogotá le llegan también 70.000 toneladas de desechos industriales al año.
A pesar de todo, hay quienes creen en su descontaminación. En el año 2016 debemos haber terminado las plantas de tratamiento de salitre y la planta de canoas empiezan operación. Entre el año 2016 y 2025 se empieza un proceso de recuperación del río en términos de clarificación y en términos de mejorar las condiciones de demanda bioquímica de oxígeno, y se estima que en el año 2040 ya podemos ver nuevamente vida en el río Bogotá. Hay voces disidentes. Esa posible descontaminación está llamada a fracasar. ¿Por qué? ¿Cuál es el caudal que le queda al río Bogotá cuando le quiten el 65% de esas aguas? ¿Se podría secar? Claro, y generar unos problemas mucho más graves de salud pública. Un río para recuperarlo pueden ser 150, 200 años. El avance de las obras subterráneas para recolectar las aguas usadas y tratarlas antes de devolverlas al río en una planta que comenzará en el 2016 es un paso positivo, pero la tarea para que luzca así como se espera no será fácil en una ciudad en donde ni siquiera separamos las basuras. La realidad es que el río sigue siendo agredido en todo su recorrido con modificaciones de su curso, construcción de jarillones ilegales, basureros en sus orillas y vertimientos altamente contaminantes. Invadir las vegas del río, llenarlo de desechos y basuras, lo que aumenta su nivel, y eliminar sus humedales han llevado a esta situación sin control que se repite periódicamente. El río Bogotá nos está pasando su cuenta de cobro.